¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Alberto Salas de En 10 Puntos y estoy aquí con mi amigo Diego Soto, actor, dramaturgo, filósofo, profesor universitario y gran maestre de los Illuminati. ¿Cómo están, Diego? Muy bien, muy bien. En realidad, quiero aclarar que los Illuminati y yo no tenemos relación. Por supuesto que lo vas a negar. Por supuesto No. que lo voy a negar. Yo soy más del sector del cuerpo hermético internacional, Ok. que los Illuminati, que no son iguales, aunque se parecen en algunas cosas. Pero no puedo profundizar más al respecto porque tendría que acabar con todos ustedes. Diego, no sé si has notado, pero hace poco se estrenó una película de superhéroes. ¡No jodas! Sí. ¿En serio? Sí, ¿Cuál? se llama Batman vs Superman. Ah, era de superhéroes. Sí, era de Mira superhéroes. ¿Vos creíste que era sobre el... Un documental. Un de la documental, vida no real. es un documental. Pero eso sí nos lleva al punto que yo creo que es muy interesante. Y es que las películas últimamente de superhéroes tratan de Ajá. apelar al realismo, y no me ven, pero estoy haciendo señal de comillas. Ajá. O sea, de un supuesto realismo, ¿verdad? Y sin embargo, la realidad nos estruja con el hecho de que Así no hay es. superhéroes. O digamos, hay unos pocos soplas por ahí que en Estados Unidos que salen y de vez en cuando paran algún crimen, pero no existen los superhéroes en la vida real. No por lo menos como los plantea la ficción. Por mucho. Por mucho. Hay un par de películas que tratan de llevar todavía más a la realidad a los superhéroes. Ujú. Y no solo estoy hablando de la trilogía de Christopher Nolan sobre el Caballero Oscuro. Ujú. Estoy pensando, por ejemplo, en Kick-Ass. Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, en Watchmen. Sí, Eh, hay una película independiente que se llama Super. Por Super, cierto, no ¿cómo la he visto, ya está en Netflix, eso lo facilita. Me comprometo a verla algún Sí, día. yo tengo que buscarla Eh, también, tengo que verla. Eso sí, todas y cada una de ellas deben hacerle concesiones a la fantasía, porque si no serían demasiado cercanas a un policíaco. Sería más una película policíaca Sí, o de detectives sí. que otra cosa. Bueno, y está Inquebrantable. Unbreakable. Unbreakable. Yo creo que Ajá. esa es una excelente aproximación a lo que serían en la vida real, si Estoy de llegaran a acuerdo. existir. Aparte que me encanta la película. Sí, sí, la película de David también me encanta. Hay una visión de los superhéroes y el superheroísmo muy, muy particular, muy interesante. Muy, muy interesante. Antes de continuar, don Alberto, creo que es absolutamente necesario, por lo menos para mí, aclarar dos cosas a la gente que nos va a escuchar. ¿Qué es un superhéroe? No, antes todavía que ¡Oh! eso. Y antes que eso. Ok. Primero, Ajá. señoras y señores, sorpréndanse, pero la película que nos sirve de excusa Ajá. para este podcast, que Sí. es Batman Batman vs. Superman, esa sí la vi. Sí. A diferencia de... eh, De The Revenant. de no, Revenant. no has visto The Revenant. que todavía no Man. la he visto, pero Por prometo, Dios, man. prometo hacerlo pronto. Man, vas a terminar viéndola cuando se haga película de Semana Santa. y la pasen todos los años, Sí, man. con suerte pronto estará en Netflix y la podré ver. Dios mío. Esa es la primera. Y la segunda, que siempre habrá algunos fans suyos, porque yo no tengo fans, fans suyos que tal vez entraron en este podcast oyendo con ganas de escuchar algo de crítica sobre Batman No, vs. no, no, no. Superman. Pero, señores, no vamos a referirnos ni a juzgar la película en ningún sentido. Es solo una excusa. Si ustedes han seguido estos podcasts, saben que usamos la película como excusa para hablar de lo que nos dé la gana. Entonces, no esperen ninguna valoración crítica sobre la película y sus implicaciones. Hechas esas aclaraciones, podemos entrar en materia. Primero, ¿Qué es un superhéroe? ¿qué es un superhéroe? Yo creo que eso lo habíamos discutido ya en algún... Yo
creo que en alguna de en esas algún tantas lugar. discusiones absolutamente intrascendentes que tenemos. Tal vez discutimos un poco qué es un superhéroe. Sí, Pero en este caso, hablemos qué es un superhéroe. sí. Yo creo que fue el podcast que no hicimos, ¿verdad? No, ese no fue el No podcast. fue, no No, no, no. importa. Bueno, primero, ¿qué es un héroe en general? Yo creo que De nuevo viene de los griegos. Siempre terminamos hablando de los siempre griegos. terminamos hablando de los griegos. Es esa vara que me dio por estudiar filosofía. Eso Siempre nada deja, mae. no, sí deja títulos y un cartón muy bonito que se ve muy bien en la pared. Ok. Fascinante. Fascinante. Pero, primero, estamos muy acostumbrados a ligar el heroísmo con acciones bélicas Ujú. o acciones físicas. La mayoría de las películas, cómics o cuestiones de ficción ligan el heroísmo o con salvar vidas, o con acciones militares, o con acciones detectivescas. Ajá. Lo cual está bien, es parte Ajá. del asunto. Pero podemos ampliarlo un poquito más. Por ejemplo, en Grecia, la definición de héroe más clásica sería aquel que sabe que va a tener un destino fatal, Ujú. un destino terrible, pero lo acepta porque es lo mejor para la comunidad. Por ejemplo, usted se sacrifica por su muerte, con su muerte, por un bien mayor de la comunidad. Ujú. Antígona, por ejemplo. Sí. Eso va también un poco en el sentido de la definición clásica de héroe, que es protagonista de una historia o de una obra. Y en ese caso eso era un tema muy recurrente en los griegos, ¿verdad? El autosacrificio y el bien mayor y el destino inescapable. Sí, por ejemplo, el héroe más importante, moral, del clasicismo griego, posiblemente sea Sócrates. Ah, sí, lo Que, habíamos comentado cuando hablamos de Mad que lo Max, comentamos hablamos cuando era Mad del Max. el héroe, el tipo de Ahí héroe. fue donde hablamos de los tipos de Ujú. héroes. ¿Quieren otro gran héroe histórico? Que estoy hablando en términos de definición conceptual y no Ujú. en términos religiosos. Jesucristo Ajá. es un gran héroe moral. Ujú. No fue a la guerra, no hizo actuaciones, actuaciones militares, por Ajá. supuesto, ni detectivescas, pero consagró su vida por el beneficio de alguien mayor. En ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar de heroísmo con la maestra que trabaja en zonas rurales y hace de su labor con esos niños un apostolado. Ujú. Podríamos hablar de heroísmo en el ecologista que sacrifica su vida personal y familiar para tratar de salvar las focas. No sé. Mis dos héroes contemporáneos favoritos, por mucho, el Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. O sea, que no solo consagraron su Correcto. vida a la liberación de su gente a través de la no violencia, que para mí eso es Eso es todavía algo maravilloso. asombroso, y lo lograron, ¿verdad? Lo lograron, sino que además dieron sus vidas al final por esto, ¿verdad? Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, esos héroes que acabamos de hablar, eh, son héroes tanto morales como políticos. Sí, el héroe físico es como... Es lo que está como más popular ahora y también entiendo, es lo más lucido, lo más visible, ¿verdad? Claro. Si voy a hacer una película, si voy a escribir un libro del héroe moral todavía me funciona, pero si voy a hacer una película tal vez definitivamente es muchísimo más vistoso el héroe que es héroe por sus capacidades y sus habilidades físicas. Claro, queda mucho más taquillero Ajá. hacer una película de un ninja especialista en artes marciales Ajá. y que usa armas para combatir el crimen, que un señor que medita Sí. y que escribe unos discursos. Uy, pero ¡Ay, buenísimo. pero buenísimos! ¡Ay, qué buen discurso! Pero igual nos estamos desviando. El superhéroe clásico, digamos, de Ajá. en lo que estamos acostumbrados en este momento, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿verdad?
Eh, Así como definición operativa, como dice usted, o sea, no es, o sea, una definición simplemente para trabajar. Para mí el superhéroe es un personaje que debe luchar por el bien y la justicia, luchar contra el crimen. ¿Correcto? Si no lucha contra el bien y la justicia, no es un héroe, punto, se acabó. Podrá Correcto. ser como usted quiera, un maje muy O- cabreado, un antihéroe, O ya, pero no es un héroe. incluso podemos ampliarlo un poquito, Ajá. que lucha por su comunidad. Sí. Sea que su comunidad es una ciudad, Ajá. Nueva York, Metrópolis, Ciudad Gótica, Ajá. que lucha por un país, Ajá. Latveria, ¡Oh, Dios! Lo que estás implicando ahí. Ok. implicando que Nada, no, ok, lo estás diciendo. es un héroe. Ok, Ok. está bien. O Pero para mí esa característica es... perdón, Ajá. o la comunidad es el planeta, el Sí, universo. ok. Goku, por ejemplo. Goku, ok. Ajá. Para mí eso es inescapable. Tiene que luchar por el bien, si no es un superhéroe. Y luego para mí tiene que tener una de dos características, o ambas preferiblemente. Tiene que tener una identidad secreta Ajá. o algún superpoder o alguna característica que lo eleve del promedio. Sí. Ya Sí. sea superfuerza, Sí. Superinteligencia. superinteligencia o supermillonario, como, O supermillonario. como Tony Stark o como Bruce Arrow, Wayne. o- Exactamente. Sí, como cualquiera de estos. Tiene que ser super algo. Super algo, exactamente. Sí. Tener super destreza, Ujú. super poder, super hábit. Sí. Lo que sea. Ajá. Y con base en eso, que yo creo que más o menos podemos estar de acuerdo en general, ¿verdad? Y obviamente tendremos excepciones y tendremos discusiones al respecto, pero yo creo que podemos trabajar con eso. ¿Qué pasa con los superhéroes? ¿Por qué no existen superhéroes en la vida real? Bueno. ¿Por qué no tenemos superhéroes? Hay toda una larga lista, no es tan larga, pero hay una lista de condicionantes Ajá. que yo creo que hacen difícil que se materialice un superhéroe en la vida real, Ajá. y que vamos a tratar de explorar hoy. Ok. Échese una. La primera y más importante es, no tal vez la más importante, pero sí la más evidente, es el condicionante biológico. Ok, estás hablando de que Superman no existe, digamos. Sí, Superman es tal vez el ejemplo más claro y evidente de que el condicionante biológico es demasiado fuerte. Ajá. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que tal vez en algún planeta exista un ser lo suficientemente poderoso, fuerte, Ajá. etcétera. Ah, uh, ¿qué te diré? En el estado actual de nuestro conocimiento, hay un montón de superhéroes que sencillamente son imposibles. Es pura fantasía. Pura O sea, fantasía. podrán ponerlo y explicarlo muy bonito en cómics, en películas, pero es lógica y ciencia de cómics y de películas. Sí. No existen, simplemente. Sí. O sea, y si hablamos de Superman, solamente las posibilidades astronómicamente bajas de una persona de otro planeta que sea exactamente igual a nosotros, o sea, ya ahí se acabó. De ahí empezamos mal. Segundo, hay cosas que uno podría considerar. Ok, es lo suficientemente fuerte para levantar grandes pesos. Pero ¿cuál es el límite? Superman ha aguantado fuerza de soles, de huracanes, que sencillamente Sí. no lo hacen posible. O sea, ¿cómo vuela? Rompe las leyes de Newton. No tiene ninguna reacción inversa proporcional que lo impulse. Sí, cómo vuela. O el cálculo que alguna vez, para no hablar solo de Superman, usted me comentaba que se hacía de la energía que hubiera necesitado Magneto para mover el puente. No.
era demasiado. Sí. No es físicamente posible que un ser logre eso. Sí, o digamos Wolverine, ok, Wolverine se regenera, ok, pero para regenerarse necesita un ingreso de De energía, energía. o sea, sí, exactamente, o sea, tendría que andar con un suplemento de hamburguesas para estar comiendo cada vez que le hace una herida de regenerarse, y el calor que generaría esa regeneración probablemente le quemaría los órganos internos, provocando una reacción en cadena, ¿verdad? eh, De regeneración versus daño interno. O sea, simple y sencillamente no existe. O sea, Simplemente yo no creo que, existe. o sea, si queremos seguir con la lista, tenemos que eliminar a los superhéroes que tienen superpoderes y quedarnos únicamente con los superhéroes Que tienen super destrezas y super super plata. y super plata, Sí. exactamente. Por ejemplo, para hablar de super destrezas y super plata, pensemos en un Batman. Ajá. Eh, Constantemente en los cómics y la fantasía y las películas vemos a el hombre murciélago yendo más allá de lo físicamente humano. Sí. Eh, por cuestiones estrictamente narrativas, que ojo, no es tan mal, No, porque está muy bien. eso es lo que uno va a ver, Eso es lo que a uno va a ese ver. tipo de medio, ¿verdad? Uno no quiere la historia, con todo el respeto que me merecen los contadores, de cómo el contador logró hacer que el debe y el haber cuadren. Uno quiere historias que sean, como alguna vez hemos dicho en estos mismos series, más grandes que la vida misma, Sí. ¿verdad? Entonces vemos que Batman le quiebran la espalda y se recupera milagrosamente, Igual, casi que güey. por fuerza de la voluntad. Sí, porque tiene Entonces, que defender a porque su tiene que defenderse. ciudad. Entonces uno dice, ¡oh, qué chido! Es imposible, pero qué chido. O ve uno que mi amor de relación odio actual, Daredevil, Ah, sí. logra regenerarse aceleradamente Meditando. meditando. What the fuck? Como Chalín, como Shaolin. Ajá. Eh, eh, y ahí, está bien, es muy tuanis. A mí me encanta. Ajá. En la Pero vida no. real eso no funciona así. Sí. Hay un asunto al respecto de eso que en el libro Watchmen, ¿cómo se llama? De Alan Moore, la novela gráfica, el cómic. Alan Moore siempre detestó el término Sí. novela gráfica. En el cómic Watchmen, una de las cosas que menciona esa primera camada de superhéroes es que tenía una vida muy corta. Y es que en realidad yo me Claro. estaba poniendo a pensar, ni siquiera es como la expectativa de vida de un policía. Es la expectativa de vida de un soldado de infantería durante una invasión. O sea, porque te Correcto. estás metiendo todos los días a la pura fauces del lobo, ¿verdad? Entonces, rapidito o te matan o te hieren más allá de la recuperación, o simplemente decís, no, esto no es para mí, yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a otra cosa. Y tal vez alguno de ustedes puede salirme con asuntos como, ay, los monjes Shaolin. Ajá. Sí, está bien. Un poquito más producto de la ficción que otra cosa, ¿verdad? Sí, y podemos admitir que hay gente que a través de una vida sana y meditación llegan muy lejos y vemos actos que son más actos cercanos a lo circense que lo Ajá. real, de quebrar ladrillos Ajá. y cosas que parecen imposibles. Está bien, los límites humanos son bastante grandes, Ajá. pero tomemos en consideración que la ficción nos muestra gente que está sometida a esto todos los días, por periodos muy intensos. Eso es un asunto muy importante, ¿verdad? Ese tipo de superhéroes lo hace una y otra vez todas las noches durante años, ¿verdad? Y eso, francamente, o sea, se escapa totalmente de las capacidades humanas. Igual, la imposibilidad física de llevar una vida de superhéroe, digamos que es la más obvia y la menos interesante de todas. Sí. ¿Qué otra tiene por ahí? La segunda, más que una imposibilidad, Ajá. es una dificultad. ¿Ah, Creo sí? que esta sí podría ser superada ¿Ah, sí? en la vida real, que son las limitantes psicológicas que Ah. impondría una vida de superhéroe.
El constante choque emocional. El constante choque emocional. Esto se ha sido explorado Ujú. bastante en los cómics, pero, y en las películas y en todo lo demás, pero yo creo que no ha sido dimensionado lo suficiente. Yo Eh, creo que no, definitivamente. Y usualmente son aspectos que tocan en una o dos historias, ¿verdad? En particular, y luego el héroe se recupera y parte sin novedad. sí, a mí, por ejemplo, aunque no a muchos les gusta, me gusta la película de Iron Man, Ajá, en la cual Tony Stark tiene una profunda crisis emocional ajá, y se ve necesitado de no usar su traje y todas estas cosas. ajá. Porque sí, los héroes solo... Solucionado muy a muy a rajatabla. tabla, pero... Uy. Y bueno, es una concesión Ajá, más a la ficción que se hace. Pero sí, los héroes estarían constantemente enfrentados a un estrés ujú. postraumático, un estrés de guerra Constante. constante. Y en la vida real sí tenemos gente que se enfrenta a eso. Ajá. Eh, Terapeutas, policías, Ujú. militares, Fuerzas de fuerzas rescate. de rescate, bomberos, Pero aún etcétera. así, ni de cerca con la intensidad que un superhéroe Sí, lo haría. primero, ni de cerca con la intensidad que un superhéroe lo haría. Y segundo, estas personas tienen algo que se llama vacaciones profilácticas. Porque ese Eh, es otro asunto, ¿verdad? En los cómics, en las películas, el superhéroe jamás va de vacaciones. Porque en el momento en que él cierre los ojos, alguien va a sufrir. Él tiene que estar siempre ahí, ¿verdad? sí, en la vida real no tendrían más remedio, Sí. porque solamente hay tres caminos posibles para que un héroe de cómics pudiera sobrevivir en el mundo real en Ajá. esos términos. Uno, eh, le baja el ritmo a la intensidad Ajá. y, Si sale y una vez cada 15 días. una vara así, o es como un militar que tiene periodos Ujú. de 4 años de O, trabajo, o temporada de caza. temporada de caza, o, o tiene guardias, Ujú. ¿verdad? Y después de las guardias necesita pasar un par de días en la casa, Ajá. pero definitivamente la intensidad tendría que ser mucho menos. Número uno. Número dos, mantiene esa intensidad y logra estar activo 2 meses. Antes de que huele la chaveta Antes y... de que colapse. Sí, totalmente. Agotamiento psicológico. Exactamente. Y físico, dejémonos de varas, ¿verdad? Sí. Eh, Psicológico, físico, eh, lo que usted quiera. Sí. Eh, Incluso la salud. Salir a pelear contra el crimen, no sé, enfrentarse a Darkseid eh, con gripe, man, o con diarrea. Usted sabe ser linterna verde y tener que imaginar algo imaginativo con pringapié. Sí, sí. O solo entallarse ese uniforme. Es- No, es- o tener. ¿Cuál así hay otra molestia? Eh, Cualquier otra. Tener, estar embarazado y ser la Mujer Maravilla, man. O sea, tienes que darte de vacaciones 9 meses. Por fuerza. O una vez más, diarrea y ser Flash. Eso es veloz. Eso es veloz. Entonces no. Y como en el chiste, sabemos que la diarrea es más rápida que la luz. Sí. Este, entonces, de salado, man. Ajá. La tercera vía es la más pavorosa, Sí, que seas un psicópata. totalmente. Y aún Totalmente así, un enfermo mental. pero aún así los psicópatas avanzan en su psicopatía y se vuelven cada vez menos funcionales. Ni Se vuelven aún cada vez así. menos funcionales. Y Digamos, algo así como Punisher, digamos. algo así como Punisher. Y aún Porque el Punisher, el superpoder de Punisher es la suerte de que no le hayan pegado un balazo antes, ¿verdad? sí, sí, no sé, tenés toda la razón. Pero además de eso, eh, tendría que, los mismos psicópatas de largo historial, Ajá.
llevan una doble vida. Ujú, Mantienen periodos en los cuales están calmados y por eso ujú, no los agarran, matan unas cuantas veces o hacen el acto delictivo que van a hacer, calman sus ansias y pues ajá, se guardan otra vez. O llega un momento en que sencillamente colapsan sí, y se van ajá. ahí Sí, para el la, manicomio o para la o para la cárcel. cárcel o para lo que sea. Ajá. Básicamente colapsan, eso es todo. O sea, el estrés de la lucha contra el crimen es muy alto y eso, o sea, eso es algo que está más que estudiado y más que comprobado a través de la historia en los cuerpos de policía, ¿verdad? Cómo Sí, sí, sí. la psicología, cómo poco a poco van metiendo psicólogos, metiendo, como vos decías, las vacaciones Sí. profilácticas para que puedan tener periodos de descanso a la fuerza, aunque no lo quieran, ¿verdad? Es todo un tema, todo un Todo un tema. tema. Pero digamos que con la opción de bajarle la intensidad, ya no serían tan súper, pero es salvable. No es como la cuestión biológica. Trabajar bajo objetivos. Trabajas bajo los No voy a objetivos. luchar contra el crimen, no voy a luchar contra estos huevones que venden drogas. Sí, Entonces sí. me agarro contra ellos 2 semanas y luego me descanso y busco otro objetivo, una cosa así. Una cosa así. Sí. Eh, Contra tarea, ma. Eso es lo que sí, está de moda ahora. contra tarea. Organización de proyectos, ma. Sí, pero pensémoslo en otros términos, para pasar a otro punto, ¿Ah, sí? eh, que es la cuestión social. Yo creo que es el tema que es más crítico, ¿verdad? Sí, Porque, digamos, él está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, está en condiciones de hacer lo que puede hacer, pero ¿cómo lo verá la sociedad? sí, no solamente cómo lo verá la sociedad, Ujú. sino que ampliémoslo un poquito, Sí. hablemoslo sociológica, política y legalmente. Jesús de la misericordia, se puso espeso. Todo en un mismo Todo de un combo. solo. Ok, está bien. Este, en esos términos, Ajá. sencillamente los superhéroes No tienen no cabida tienen cabida. en un mundo civilizado, digamos, en una Sí, sociedad civilizada. eh, no sé, por ejemplo, tomando otro ejemplo, Ajá. los que siguen las series de Netflix de Marvel, Ajá. que que casi todas pasan en el mismo lugar, Sí. de Hell's Kitchen. Sí. Eh, Ese lugar es inviable sociológicamente. Están pasando demasiadas cosas malas a la vez. El índice de criminalidad es excesivamente alto. ¿Qué es lo que pasaría? Lo mismo que ha pasado históricamente en otros lugares. Ujú. La gente migraría. Sí. Sencillamente no habría a quien defender. O a quién atacar si eres un Ajá. supervillano. Porque la gente eh, se va, como Ujú. está pasando ahora con ISIS. Ajá. El proyecto de ISIS no es viable porque la gente se le va. La gente Las sale huyendo. poblaciones migran La hacia gente Europa. sí, la gente le Eh, huye donde ellos vienen. Exactamente, la gente sencillamente huiría de Nueva York. Ajá. Eh, o pensemos en un nivel de devastación como el que vimos en Man of Steel, Ajá. de Metrópolis, Sí. Metrópolis asolada totalmente. asolada. Eh, Sencillamente la gente se iría. O ya no pensemos en eso. Ujú. Pensemos en otro tipo de ficción también vinculada a todo este heroísmo de superhéroes. Ah. Pensemos en Tokio, entre Ajá. Godzilla, Gojira, los Power Rangers. Motra, Gamera. Sencillamente no se sostendría. No hay ¿Ok? quien. No, no, no. O sea, me dicen a mí, vamos a construir un edificio en Tokio. No jodas la paciencia, ¿para qué? ¿Para que Godzilla me lo tire la próxima semana? No, eso no sucede. Exactamente. Ok. Eh, Pero bueno, digamos que es un lugar con una criminalidad normal. ¿Tendríamos de todas formas superhéroes? ¿Cómo los aceptaría socialmente la gente? Creo que no por varias razones. Ajá. Primero, el costo político. Sí. Sería demasiado alto. Ujú. Las autoridades se verían presionadas por los diferentes grupos sociales para eliminar eso. Ujú. Esto de alguna manera está insinuado en diferentes Sí, hay un montón películas, de... X-Men, la misma Batman y Superman, Ajá, eh, Los Increíbles. Los Increíbles. Entonces,
la sociedad se vería empujada a hacer algo con esta gente. El otro es la legalidad de esto. Obviamente los superhéroes funcionan al margen de la ley, ¿verdad? Claro, Eso es funcionan algo al que se margen, da constantemente. funcionan al margen de la ley y la única forma Usualmente, no siempre, sí, ¿verdad? no siempre, pero en términos de legalidad solo les quedarían dos caminos. O se convierten en crimen organizado, Un crimen organizado que lucha contra el crimen. algo así, ¿Por como qué? porque se necesita una estructura social que los acuerpe. Ajá. Lamentablemente, señores, no quiero romperles el corazón, pero el héroe solitario no tiene mucho impacto y no tendría mucho éxito. Tanto en Marvel como en DC, naturalmente se unieron en los Avengers, Ajá. formaron la Liga de la Justicia, porque necesitan de otros para poder sobrevivir. Eh, en términos de la vida real, serían como las guerrillas de autodefensa en Colombia. Hijo de mi alma. Grupos al margen de la ley Ujú. que están tratando de luchar contra la criminalidad, pero que en su intento se convierten ellos mismos en grupos criminales. O, si lo quieren poner menos feo, sería como las guerrillas insurgentes en el mundo, el movimiento zapatista. Sí. Están al margen de la legalidad. Uno podría estar de acuerdo con ellos, pero son ilegales. O sea, al fin y al cabo, son ilegales. Y como decía mi profesor de marxismo, sí, tuve un profesor de marxismo. Marx. Marchaban todos los días. No, era muy tuanis. Usted es un guerrillero comprometido con la revolución social, pero necesita armas. Entonces va donde el traficante de armas, que no es un mae tan comprometido. Y que no lo va a hacer por ayudar, Sí, que lo va a hacer por plata. y entonces te dice, mae, cuestan tantos millones. Y vos vas y conseguís el asunto, pero estás al margen de la ley. Entonces podrías terminar robando un banco. ¿Okay? Pero es por una buena causa. Pero es por una buena causa. Lo que pasa es que volvés al año siguiente, donde el comerciante de armas y le decís, necesito más armas. Ok, pero esta vez, como soy un comerciante y diversifico mi cartera de negocios, te pido que me pagues con cocaína. Ay, pero es que yo soy un mae comprometido, que estoy luchando por la causa. No hay armas. Ahora transo con cocaína. Entonces el grupo guerrillero... Es un panorama bastante patético el que estás planteando para los super... Pero pero estás hablando del superhéroe de a pie, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo soy un multimillonario como Bruce Wayne y yo puedo financiar mi propio proyecto de superhéroe? De eso voy a hablar en el Si siguiente... soy Tony Stark, no solo soy multimillonario, soy genio, ¿verdad? De eso voy a hablar en el siguiente punto. Ok. Ahora, para terminarlo, Ajá. me gustaría hablar del otro rumbo político legal que podría ser posible para los superhéroes, que es sencillamente institucionalizarse. Decís meterse a la policía abiertamente. Meterse a la policía o meterse al ejército. De alguna manera, el Capitán América era, por lo menos en sus inicios, un héroe institucional. Sí. Trabajaba con el ejército norteamericano. Sí, totalmente. Un empleado pagado. Era un empleado pagado. De alguna manera, el Batman de los 70s. Ajá. La serie, que para mi gusto es el mejor Batman que nunca jamás ha existido. La serie de Batman de los 60. La serie de Batman de los 60. Es la obra cumbre de la civilización occidental. Eso no hay ni duda. Sí. De hecho, a Batman le vendría muy bien bailar el Watusi. Sí, totalmente. Que alguien le diga, por favor. Sí. De mi parte. En esa, Batman trabajaba como un consultor externo de la policía. Sí, la policía tenía un teléfono rojo. Cuando había un crimen demasiado raro y no podían solucionarlo, llamaban por el teléfono rojo a Batman. O sea, Batman no andaba actuando por fuera, trabajaba ligado directamente con la autoridad. Era literalmente un consultor. Exactamente. Entonces,
realmente ahí, aunque ustedes no lo crean, eh, era un Batman en ese sentido más realista que otros que nos han presentado. Porque estaba acuerpado por un cuerpo, valga la redundancia, legislativo y judicial. Sí. La policía y él trabajaban en conjunto. De alguna manera, Christopher Nolan lo insinúa también, en tanto el comisionado Gordon, se tiene una trama ahí con Batman, siempre es marginal, pero está de alguna manera apoyado por... Sí, no, pero es cierto en ese sentido, en las películas de Nolan, lo que hace Batman siempre lo hace pensando en que eventualmente tirarle la pelota luego al proceso legal. Tirársela al comisionado Gordon, tirársela a la policía, tirárselo a Harvey Dent, ¿verdad? Sí, y esto es un camino que sería totalmente Sería lógico y básicamente natural. como cazarrecompensas. Como cazarrecompensas. No suena muy superheroico, la verdad. O cazarrecompensas, o consultores externos, o de alguna manera el otro problema que yo le veo al superhéroe tal y cual está en los cómics, Sí. Que es el siguiente que vamos a hablar, que es el administrativo o logístico. Sí. Ese es el problema. Es el problema. Que vamos a hacer un combo ahí. Ajá. Administrativo, logístico, económico. Sí, de todo va ligado. Sí, hay varios ejemplos de esto, que también es algo que se ha tratado en los cómics, y las películas, series y demás. Por ejemplo, en la última temporada de Daredevil, Murdock y Nelson pasa por problemas económicos. Sí. Nelson y Murdock, Es la lo que misma sea. Porque es que, por ejemplo, el señor Murdock tiene que bretear. Tiene que ganarse el pan, tiene que ganarse el pan, totalmente. No tiene una herencia, no tiene una gran... Sí tiene una herencia, de hecho, del Tata, ahora que me acuerdo. Sí. Sí, es cierto, él tiene una herencia, ahora que me acuerdo. Pero igual, el punto es el mismo. El superhéroe, el acto de superheroísmo consume cantidades de recursos y cantidades de tiempo. O sea, uno difícilmente puede tener un trabajo de oficina en horario normal y salir en las noches a combatir el crimen y levantarse al día siguiente y volver a trabajar. Es correcto. Humanamente imposible. En esta última de Superman versus Batman, algo se insinúa con relación a Superman. Cuando el editor se pregunta, May, ¿dónde está? Claro. ¿Por qué no está haciendo trabajo? Está breteando. Pero el asunto es ahí, el siguiente paso, ¿verdad? De esa escena sería... amonéstenlo. Échenlo. Clark Kent es un periodista junior. Sí. O sea, va jalando. Contraten otro que esté trabajando. Digamos que tal vez no lo eche de entrada. Ajá. Pero por lo menos una primera amonestación verbal sí tendría. Sí, pero Superman, rapidito lo despiden. Tiene que estar en todo el mundo salvando gente. Ese chaval no aguanta un trabajo. Una semana no lo aguantan. Y por eso vuelvo, digamos, si es supermillonario, Bruce Wayne puede darse el tiempo, puede dar... Sí y no. Sí y claro. No. Porque vamos a ver, primero... Batman. Sí, bueno, desde ese punto de vista todo es indiscutible, sí. ¿Verdad? Marta. Pero ahí no hay nada que hacer, digamos. Ajá. Pero en la realidad... sus acciones superheroicas serían muy poco rentables. Tendría un problema administrativo muy serio que resolver. Sí, digamos, un problema gerencial muy grande. En las películas de Nolan, Lucius Fox es el que maneja las empresas. Sí, básicamente, ahí hay una solución administrativa. Ajá. Lo vemos, por ejemplo, en la vida real con un carajo que tenía una cantidad de recursos gigantescos, como era Howard Hughes. ¿Ah, sí? Pero aún así, él tuvo serios problemas económicos, por ejemplo, para hacer su avión. Ajá. Para hacer sus películas. Para hacer sus películas, que eran quijotadas. Ajá. Igual que luchar contra el crimen es una quijotada. Totalmente. Entonces, aún la supertarjeta de Batman tiene límites. ¿Ok? No dice Batman Forever. No puede
Dice Batman Forever, mae, no puede tener límite, mae. O sea, hay un banco que le... Hay un banco que le dio crédito ilimitado a Batman, mae. Sí, incluso uno lo ve ya no hablemos de individuos, Ajá. lo ve en grandes corporaciones, lo ve en estados. Sí. No pueden hacer todo lo que quisieran, al ritmo que quisieran, sencillamente porque no hay suficientes recursos para todo. Entonces, ahí hay un problema. El otro problema que tendrían los superhéroes, también tiene que ver con logística y administración, es de tiempo. El tiempo yo creo que es el más crítico. Es el ¿verdad? más crítico. obvio. Aún siendo Superman, Ajá. aún admitiendo que biológicamente puede hacer todo lo que hace, no es omnipresente. No, necesita tarde o temprano, va a necesitar tiempo para trasladarse de un lugar Sí. para otro y varias cosas van a estar sucediendo al mismo tiempo. Sí, eso se maneja bien en algunas películas de Superman. Por ejemplo, en la de los 70s, Ajá. vos no podés salvar a Luisa Lane Ajá. y evitar que se caiga toda la costa de Estados Unidos Sí. al mar al mismo tiempo. Tenés que escoger. Tenés que escoger Lex Luthor, Ajá. cuando sí, Lex Luthor, me muerdo la boca cuando digo eso. Lex Luthor puso en problemas Ajá. logísticos a ese Superman. Sí, no en problemas físicos, No, problemas simplemente de organización. problemas de organización. Ahí está lo brillante. Salve del a plan. uno o salve al otro. No puedes salvar a los dos. Ajá. De alguna manera eso se repite con el Lex Luthor de Superman Returns. sí, de Superman Returns. Ajá. Diversifico la amenaza. Ajá, también lo hace el Duende Verde en El Hombre Araña. Lo hace el Duende Verde con el Hombre Araña. No puedo estar en todos lados. Ajá. Pero no, eso es algo que el superhéroe puede organizar actuando contra objetivos. Actuando contra objetivos o un camino que yo no sé cómo no es más frecuente en el universo de Batman. Ujú. En algún cómic me parece que lo trabajan, los que son más comiqueros nos podrán orientar. Ajá. Si no me equivoco es en Batman Inc. Batman Incorporated, sí, que él básicamente Franquicea a los Batman a diferentes ciudades. Que Exactamente. Es una solución muy interesante. Igual es una quijotada, ¿verdad? Es una quijotada. Igual, o sea, es aún peor porque no solo él no está financiando su propio hobby de combatir el crimen, ¿verdad? Sino que se le está financiando a un montón de gente alrededor Sí. del planeta. Pero digamos que es una forma de solucionar el factor tiempo. Ajá. Soy un ninja entrenado, me armo una secta de ninjas entrenados. Sí. Ahora, ¿cómo financio eso? Ese es otro tema. Sería muy caro. Ajá. Y tal vez con películas y mercancía asociada. Vendo camisetas Vendo originales. camisetas de Patreon.com. Patreon. Sí. Batman is fighting crime. Apóyelo con $1 al mes. Reciba un saludo De Batman. una fotografía sí, autografiada mientras le pega el guasón. Exacto. Done $100 y o lo puede dígale- acompañar una noche de aventuras en Ciudad Gótica. Dígale qué frases puede decir con su voz distorsionada, como hacen en los trailers honestos, ¿verdad? Con su épica voz de superhéroe, ¿verdad? O como sucede en algunas... Qué bueno, un Kickstarter, mae. Kickstarter de Batman Batman. ocupa un nuevo Batimóvil. Sí. Apóyalo. Apóyalo para combatir el crimen en Ciudad Gótica. Sí. Mae, no, o sea, O, por lo estamos ejemplo, diciendo eso. en joda. Pero eso sucedería. Eso, Eso sucedería. o eso, yo desarrollo una tecnología. Ajá. Primero, desarrollar una tecnología es carísimo Totalmente. y complicadísimo. Ajá. Tendría que tener gente que le ayude y no solamente un mae artesanal en un taller, No. laboratorios gigantescos. Sí, yo creo que en ese sentido las Eh, películas de Nolan lo trabajan bastante bien. Realmente sí, Wayne sí. Industries, sin saberlo, está trabajando para Batman, ¿verdad? Pero sí, o sea, es todo un equipo logístico el que ocupa, ¿verdad? Totalmente. Conste que que hasta el momento no se ha podido desarrollar un grappling hook, ¿verdad? No, O sea, un gancho. no. O sea, que es lo más básico que todo Básico. superhéroe ocupa, ¿va? Lo más básico, ¿verdad? Y todavía no hemos llegado ni ahí. Por lo menos ese tipo de superhéroes. Ajá.
O por ejemplo, una vez más, los blindajes de Daredevil. Ajá. Eso es una cosa. Sea lo que sea. En la última película en Batman vs Superman, hay un momento en que un tipo le pega 2 tiros en la cabeza a Batman, así, estilo ejecución, mae. Y Batman, Ni pestañea. no, Batman se vuelve con cara de, ¿me estás hablando? Sí. Sí, o sea, eso. Sí. Ni siquiera deja marcas. No, ¿verdad? ni siquiera deja un arrugón en el baticasco, man. Entonces, eso, concediendo incluso Ajá. que fuera posible, sería carísimo. Entonces, habría que empezar a hacer cosas como vender la tecnología que he desarrollado, Sí. Ajá. a riesgo de que el supervillano la galve. Sí. Y esa es otra cuestión. Ser supervillano es todavía más caro, es menos productivo, aún siendo el gran gobernante de un país progresista y maravilloso. Doctor Doom. Sí, como Víctor. Ajá. Como Victorious. El señor Doom. Sí. Dicho así con el respeto que merece ese gran Ah, héroe nacional de la Ajá. feria, aún así tendría límites. De hecho, ya en algún momento de la continuidad del Doctor Doom, Sí. que el mago dice, no, administrar el mundo es demasiado complicado. Cuando lo logra conquistar. Sí. Y además estos maes me están jodiendo la existencia. Los superhéroes. Sí, estos fregados, 4 fantásticos. No me dejan en paz. No, váyanse a la porra. Yo me voy a gobernar Latveria y concentrarme en mi país. Es una decisión absolutamente lógica. Siempre está el supervillano psicótico, ¿verdad? Que lo que quiere es ver al mundo arder. Sí, pero como hoy estamos hablando de héroes, sobre Ajá, todo, ok. el héroe no tendría necesariamente esa posibilidad. Ujú. Él sí tiene objetivos. Sí, Trabajar por objetivos Ajá. sería una solución administrativa eficiente, pero meramente aburrida. Haría que todo fuera menos interesante y menos aburrido, menos súper. Ajá. Eh, Sí, yo creo que lamentablemente así sería, ¿verdad? sí. Y finalmente, Ujú. por lo menos de mi parte, Para poner el último clavo en el ataúd de los superhéroes. estaría... Me siento mal, me siento sucio, man. Sí. Finalmente, estaría una cuestión interesante que tampoco es exactamente una imposibilidad, Ajá. pero sí es algo a considerar, que es el asunto cultural. ¿En qué sentido? En varios ¿Cultural? sentidos. Ajá. Primero, habría cosas que suceden ahora mismo cuando son solo ficciones, Ajá. como películas, series, Sí, sí. una mitología en torno a estos superhombres, supermujeres, Ajá. superpersonas. Un poco le pasó al Che Guevara, por ejemplo, Ajá. que terminó convirtiéndose en imagen de camiseta. Sí. Muy triste. Muy triste. Y eso terminaría pasando. ¿Por dónde Pero- va el asunto? ¿Por dónde vas? pero también le pasarían otros fenómenos culturales Ajá. que serían de mucho peso para ellos. Por Ejemplos. la pérdida de privacidad. Ajá. Imagínense ustedes, si Cristiano Ronaldo no puede irse a tomar un coffee, Ajá. Tony Stark menos, para hablar Sí. de superhéroes, Ajá. ¿verdad? Evidentes y que no se Sí. esconden ante Bueno, la muchedumbre. Tony Stark es que es una diva, ¿verdad? Entonces... Pero aún siendo una diva, Ajá. habría un momento en el que necesitaría Su espacio. su espacio, exactamente. Ajá. Eso Sí, es sí. un ejemplo. Oh, pero Otro- los superhéroes tienen su identidad secreta. pero aún así, ¿cuánto se puede mantener una identidad secreta? Nada, man. Nada, man. O sea, yo tengo la teoría, man, y no hay quien me convenza lo contrario, man. En Ciudad Gótica todo el mundo sabe quién es Batman. Pero Todo el mundo, pero se hacen man. los locos. Se hacen los locos, exacto. Se hacen los locos por el mal combate y crimen, pero se hacen los locos. En el diario El Planeta, todo el mundo. Llega Clark Kent tarde y todo el mundo, mira, que lo dejó el metro. Sí, ¿Quién sabe? Man, andaba en Perú, man, rescatando Sí. Machu ¿Cómo Picchu, no lo va a ver man. el metro, Sí, man? sí, sí. Eh,
Sí, Sí, mae. seguramente lo joden con eso. Ah, pues de Sí. fijo, ¿Qué, mae. claro? ¿Qué te pasó hoy, mae? No, me dejó el metro. Ah, y no te enteraste lo que pasó con Lex Luthor. No, ¿qué? ¿En serio no sabías? No. Sí. Igual, ese tipo de, ¿cómo se llama? De antifaz tipo dominó, como el de Linterna Verde, como Robin. Ma, ese es un ridículo. O sea, Sí. alguien me llega con ese antifaz y me quiere decir, yo no soy Diego, yo soy Super Sunshine. Me le cago de risa Sí. al frente. Sí. Totalmente. Que por cierto sí soy Super Sunshine. No es cierto. ¿En serio? Véate, Te creo más que seas el gran maestre de los Illuminati, francamente. No, cuerpo hermético. En fin, Ajá. volviendo al tema. Sí. Otro ejemplo de presión cultural, Ajá. la polémica en los medios. Ajá. Ahora mismo en Costa Rica, para los que nos están oyendo de otros lugares del universo, en Costa Rica está tratando de pasarse una ley contra el maltrato animal, que es algo en lo que yo hubiera pensado que hubiera más consenso. Sí, es cierto. Pero hay un grupo que son los que se dedican a las peleas de gallos, que están haciendo todo un lobby para que no pase esa ley. Y hay polémica respecto a algo que para mí tendría que ser muy claro, pero socialmente no lo es, ni culturalmente es tan claro. O pensemos en derechos humanos. Es claro hasta que los derechos humanos tocan alguna de mis convicciones. O pensemos como le pasa a un amigo mío que hace crítica de cine, cuando hace una crítica que no le gusta a cierto sector de sus fans. Culturalmente se puede volver un infierno esa cosa. Y es algo muy sencillo y sin mayor trascendencia es una social. pinche película. Es una pinche que salen película. 300 al año. Sí, ahora imaginémonos con algo trascendental como luchar contra el crimen, salvar el mundo, salvar el universo. ¿Qué es el crimen? Sí, ¿qué hace el supervillano? Supervillano. Exactamente. ¿Qué bien social estás causando? O sea, Que en alguna manera en la última película de Superman y Batman se insinúan esos temas. Sí, son temas que se insinúan por ahí. Y se tratan hasta... Pero también, digamos, vemos a Batman decir que si hay un 1% de probabilidad de que ese extraño sea peligroso, hay que tomarlo como una certeza, que es básicamente lo que Donald Trump diría hablando de los musulmanes o de los latinos. Sí, y eso admitamos que puede funcionar a nivel de la ficción. Sí. Admitamos que cumple una función en la historia que nos están tomando. Una función ahí emotiva, emocional, de definición de personaje. Sí, cumple Pero en la vida real sería le llovería. Sí, le llovería y sería culturalmente terrible. Pensemos en esas polémicas. Y pensemos en, por ejemplo, lo que ya hablamos, la presión psicológica. Pensemos en algo en que no hemos hablado, pero que está implícito en todo lo que hemos dicho. ¿Cómo afectaría a la familia? Sí, la vida personal de esta persona. Ya lo hemos hablado antes, los superhéroes no tienen chinitas. No tiene... Se ve afectado el chinismo. Man. Sí. Si usted está decidido a seguir un camino en la vida, incluso en la vida real, no sé, querés ser artista, querés ser activista ecologista, querés ser cineasta, querés ser cualquier Quijote que se te ocurra. Hay sacrificios importantes en eso involucrados. Y un sacrificio importante es la familia. Es lo que diría un amigo mío, un comportamiento narcisista psicótico. Que te lleva a tener problemas familiares. Entonces, vemos que la carga que siguen los superhéroes es tan grande simplemente es que sería insoportable. No son lamentablemente viables. Y yo cerraría esto con con la siguiente reflexión. Ah, qué bonito. O sea, es como autoayuda. Autoayuda. Superación personal. El momento de la superación personal con el hombre de la barba. Escuchen a la barba que habla. Todos hemos en algún momento de la vida querido ser superhéroes. Sí. Por lo menos todos los que están oyendo esto, estoy seguro.
Todos en algún momento hemos admirado la vida del superhéroe. Ajá. Incluso algunos hemos emprendido actividades parcialmente inspirados en el superheroísmo, Sí. ¿verdad? Y nos sentimos muy bien con nosotros mismos por haber ayudado a cruzar a la viejita a la calle o haber sido sinceros en una relación. Sí. Muy, muy o- bonito. O cumplido con nuestro trabajo y nuestro... Pero... Pero la vida de superhéroes apesta. Sí. En la vida real, No ser, fue- ser un superhéroe no necesariamente equivaldría a ser un hombre feliz Sí. o una mujer realizada. Serían seres atormentados ya Sí. no porque se te murieron los tatas Sí, o no, por las simples complicaciones de la vida que escogiste. por las simples complicaciones que la vida que escogiste. Entonces está concluyendo, don Diego, que no vamos a tener superhéroes en la vida real. Superhéroes no, Vamos a tener que conformarnos con los héroes con los convencionales. héroes convencionales Que igual, que son humanos. comparten muchos de esos problemas que ya mencionamos. Sí, Por su gama, la resistencia al estrés, problemas logísticos, problemas familiares, y la verdad, son absolutamente admirables. merecen todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento por lo que hacen. Total y completamente. Y esto, señores, quiere decir que los superhéroes no tienen una función social o no son importantes o deberían ser eliminados de nuestra cultura. Ajá. No, señores, los superhéroes son unos símbolos de ideales, de valores, de objetivos hacia los cuales ir, que yo creo que socialmente son muy importantes para seguir alimentando a los héroes de carne y hueso. Qué bonito eso. Qué bonito. Qué bonito, sí. Yo creo que no podemos terminar de una mejor forma. Así es. Y bueno, nos vamos entonces. Recuerden que nos pueden encontrar también en iVoox. Y pues nada, nos vamos y volveremos otro día. Despídese de sus amiguitos. Hasta luego, muchas y gracias por volveremos luego oírnos. comentando lo que nos dé la gana. Nos Gracias. vemos. Chao.